Al manejar cualquier circulación de fluidos, de alguna forma estamos tratando el tema de las bombas. En esta práctica se procederá a realizar un análisis del funcionamiento de un arreglo de bombas en serie y en paralelo, las cuales transforman la energía mecánica en energía cinética, generando presión y velocidad en el fluido. Existen muchos tipos de bombas para diferentes aplicaciones. Por ello, también hay diferentes factores que nos permiten determinar cuál es en un sistema de bombeo el adecuado, tales como presión, tipo de fluido y velocidad de bombeo. Por otra parte, el transporte de fluidos es una operación unitaria de gran importancia dentro de los procesos industriales. A nosotros como ingenieros químicos se nos hace necesario familiarizarnos con el funcionamiento, selección, elementos constructivos y problemas operativos de los equipos de transporte. Los objetivos de esta práctica son, primero, desarrollar habilidades para el planteamiento, ejecución y evaluación de resultados de experimentos sobre el desempeño de diferentes arreglos de bombas, tanto en serie como en paralelo. Segundo, realizar correctamente mediciones para determinar las condiciones de operación del arreglo de bombas. Y por último, comparar el arreglo de bombas en serie y en paralelo. Las bombas son dispositivos que absorben energía mecánica, la cual puede provenir de un motor, y posteriormente se encargan de transferir esa energía a la corriente de fluido impulsándolo. Los principales componentes de una bomba son una tubería de aspiración, la voluta y un rodete. Existen diferentes tipos de bombas, las dinámicas y las de desplazamiento positivo. Especificando las bombas dinámicas, se pueden clasificar en bombas centrífugas y bombas periféricas. Hablemos de las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas están formadas por un impulsor que gira en una carcasa. El objetivo principal de estas es mover gran volumen de líquido por dos niveles diferentes, transformando algo mecánico en algo hidráulico. A continuación, podemos observar una imagen con las partes de este tipo de bombas. Las bombas centrífugas, también llamadas generadoras, se usan para hacer mover el fluido en contra a la presión. Para que un fluido se mueva desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión, no es necesario utilizar energía. En cambio, si el movimiento tiene que ser contrario, es necesario utilizar una bomba, la cual cambia la dirección. Hay ciertos conceptos que debemos tener claros para poder entender el desarrollo de esta práctica. Tenemos primero la carga de aspiración. Es el valor de la energía que posee el fluido al llegar a la boca de succión de la bomba hidráulica, expresada en metros de líquidos. Se define como la suma de la carga de presión, la carga cinética y la altura geográfica, o cota en la boca de succión de la bomba. Otro concepto es la carga de impulsión. Es el valor de la energía que posee el fluido justo en el punto de salida de la bomba hidráulica, expresada en metros de líquido. Está definida como la suma de la carga de presión, la carga cinética y la altura geométrica en la boca de impulsión de la bomba. Finalmente tenemos la carga total. Es la diferencia entre la carga de impulsión y la de aspiración. Ahora bien, el grado de perfección mecánico o hidráulico de una bomba es juzgado por su eficiencia bruta. La eficiencia de una bomba centrífuga es el ratio de la potencia de salida útil respecto a la entrada de potencia total en el eje. También es preciso tener claro conceptos como bombas en serie y bombas en paralelo. Bombas en serie. Este tipo de acoplamiento se emplea en casos en los cuales se desea elevar un mismo caudal a distintas alturas o para impulsar un determinado caudal, venciendo grandes resistencias debidas a grandes longitudes de las conducciones. Bombas en paralelo. Este tipo de acoplamiento se emplea cuando una bomba proporciona la altura manométrica adecuada, pero un caudal demasiado bajo, o cuando se varía el caudal de demanda, de modo que se usa una bomba para caudales bajos y la segunda bomba se arranca para caudales mayores. Para obtener la curva característica de un conjunto de bombas acopladas en paralelo, basta con sumar sus respectivos caudales para una misma altura o cabeza.
a partir de sus correspondientes curvas características H versus Q. Ello resulta en una curva global H versus Q, cada vez más plana. Tanto más plana cuanto más bombas en paralelo sean acopladas. En este equipo se realizarán todas las prácticas de laboratorio referentes a mecánica de fluidos, el cual consta de un tanque que almacena el fluido de trabajo del equipo. En este caso se trabajó con agua. Este tanque debe estar lleno a 3/4 de su capacidad para el uso óptimo del equipo. Dicho tanque está conectado a las dos bombas que posee el equipo mediante una tubería de PVC de 1,25 pulgadas. Las dos bombas del equipo son centrífugas y estas se pueden configurar en serie, en paralelo o trabajar con una sola bomba dependiendo del experimento a realizar. El equipo también posee vacuómetros y manómetros que permiten medir las presiones de carga y descarga de cada una de las bombas, así como también sensores que miden la cantidad de voltaje y el amperaje que está siendo usado por cada bomba. Luego encontramos un rotámetro que nos permite variar el caudal para realizar las distintas mediciones del experimento, y dicho flujo que varía está conectado a una serie de tuberías de distintos diámetros y accesorios. Finalmente tenemos el panel de control que nos permite observar los datos de voltaje y amperaje de las bombas, así como los controles de apagado y encendido de las mismas. También se cuenta con un manómetro que nos permite ver la caída de presión en las tuberías y de un botón de paro de emergencia. Para llevar a cabo la realización de esta práctica es necesario que se cumplan a cabalidad los siguientes pasos. Primero, se debe verificar de que todos los elementos del equipo de mecánica de fluido se encuentren en óptimas condiciones. Realizada dicha revisión, se puede pasar a conectar y encender el equipo. Segundo, cuando ya hayamos encendido el equipo, se debe esperar con el equipo funcionando y con todas las válvulas abiertas alrededor de 5 minutos para que todo el sistema se purgue. Tercero, el tercer punto se basa en la experimentación de esta práctica, pues nos corresponde configurar el arreglo de las bombas, bien sea en serie o en paralelo, esto moviendo las válvulas que encontramos en este sistema de bombas. Cuando hayamos configurado el arreglo de las bombas, vamos a tener un primer caudal. Para ese caudal, mediremos los valores aportados por el tablero de control como voltaje y amperaje y los valores que va a marcar el vacuómetro o los vacuómetros que encontramos a la entrada o a la salida de las bombas. Habiendo tomado todos los datos de voltaje, amperaje y caída de presión, con el primer caudal procedemos a variar este 4 veces para así tener un total de 5 caudales distintos. Completados los 5 caudales y tomados todos los datos que corresponden a cada caudal, vamos a cambiar de configuración. Si antes teníamos en serie, pasamos a paralelo, o si antes teníamos paralelo, pasamos a serie y volvemos a repetir los 5 caudales para tomar los datos distintos que corresponden a cada uno de ellos. Y finalmente realizamos los cálculos en casa a partir de los datos tomados en el laboratorio. Para realizar los cálculos pertinentes a la práctica de arreglo de bombas, fue necesario tomar ciertos valores, tales como el caudal y sus variaciones, el voltaje y amperaje de cada una de las bombas. Luego de esto se tuvieron que hacer ciertas conversiones al sistema internacional o a otro tipo de unidades para poder realizar los cálculos futuros. Uno de estos fue en la carga y descarga de cada bomba, en la presión de carga y descarga, puesto que los valores que nos daban los vacómetros estaban en libras fuerza por centímetro cuadrado. Entonces fue necesario multiplicar por un factor de conversión para pasarlo a pascales. Aquí se ve el valor dado por el vagómetro, el factor de conversión, y también se suma el valor de la presión atmosférica para poder tener una presión absoluta en vez de una presión manométrica, puesto que la presión manométrica no tiene en cuenta la presión atmosférica. También fue necesario hallar el área de cada uno de los diámetros de tubería
por el cual se trabajó. Para esto se hizo con el fin de obtener la velocidad de succión y velocidad de descarga de cada bomba. Y por ende también tuvimos que pasar los datos de caudal al sistema internacional. Luego de esto, el primer cálculo que se realiza es el de la potencia para cada una de las bombas y para cada uno de los arreglos, tanto en paralelo como en serie. Para calcular la potencia se utiliza la siguiente ecuación, en la cual V es el voltaje, I es el amperaje y Phi es un factor de relación que por lo general se toma a 0,95, puesto que este valor de relación es bastante difícil de hallar en literatura. Luego se procede a calcular la carga de cada una de las bombas, tanto para la bomba 1 como para la bomba 2. La carga viene dada por la siguiente ecuación, donde H representa la carga total, P2 y P1 representan la presión de salida y de entrada respectivamente, y B representa la velocidad de entrada y de salida del fluido. Luego se calcula la potencia al freno, o BHP. Esta se obtiene por medio de la siguiente ecuación, donde P es la potencia de la bomba. Y el rendimiento también es un factor bastante difícil de hallar, por lo cual se tomó un valor de 80%. Aquí está el rendimiento. Se dividió entre 1000 para poder obtener el valor en kilowatts. Luego hallamos el WHP, el cual es la potencia hidráulica de la bomba. Este viene dado por el peso volumétrico del agua, el cual es W, el caudal y la carga total de la bomba en metros. Se divide entre 76 para poder tener los valores en sistema internacional. Luego ya con todos estos datos hallamos el valor de la eficiencia, el cual no es más que la potencia hidráulica de la bomba entre la potencia al freno, es decir, WHP entre BHP. Y obtenemos los datos de la eficiencia. Como se puede observar, estos datos fueron bastante bajos, desde un 8% hasta un 34% para la bomba 2 en el arreglo en paralelo. Luego de realizar todos estos cálculos para cada una de las bombas y cada uno de los arreglos, procedemos a hacer las curvas de la bomba, las cuales relacionan la potencia versus el caudal, la carga versus el caudal, la potencia hidráulica de la bomba versus el caudal y la eficiencia versus el caudal. Los datos que tenemos en la parte superior son los del arreglo en paralelo y los que tenemos abajo son los del arreglo en serie. Como se puede ver en la gráfica de potencia versus caudal no hay mucha diferencia. Sin embargo, en gráficas como la de la potencia hidráulica de la bomba, se puede observar que en el arreglo en serie se alcanza un máximo de eficiencia de potencia hidráulica de la bomba, de 0,07 kilowatts en un caudal de 24, y a partir de ahí empieza a disminuir, lo cual indica que este sería el máximo valor que podríamos hallar de la potencia hidráulica de la bomba variando el caudal. Esto no se ve reflejado en la gráfica de las mismas variables, pero para el arreglo en paralelo, puesto que se observa que todavía tiene una tendencia a crecer, lo cual indica que si trabajáramos con flujos mayores, obtendríamos valores mayores de la potencia hidráulica de la bomba. La carga total con respecto al caudal para ambos arreglos fue similar. Varió de manera muy similar con respecto al caudal, teniendo como única diferencia que para el arreglo en serie la carga fue muchísimo mayor. También se tiene la gráfica de eficiencia versus caudal. Aquí se puede observar que pasa algo similar con la de potencia hidráulica de la bomba. Podemos observar que en el arreglo en serie llega en un punto máximo cuando se trabaja a 24 litros por minuto, obteniendo una eficiencia de aproximadamente 45%, y a partir de ahí empieza a disminuir con el caudal, cosa que no se ve reflejada en la eficiencia versus caudal del arreglo en paralelo, puesto que se ve siempre una tendencia a aumentar, lo cual no se ve en la gráfica del arreglo en serie, por lo cual se podría también concluir que si trabajáramos con flujos un poco más altos, también obtendríamos valores de eficiencia un poco más altos.
Luego del desarrollo de los cálculos para la práctica llevada a cabo sobre arreglo de bombas tanto en serie como en paralelo, se puede determinar que la eficiencia para el arreglo en serie fue menor a la obtenida para el arreglo en paralelo, debido a que las cargas en la bomba 2 fueron mayores, ya que a la salida de la bomba 1 el fluido presentaba alta presión y era de esta forma como ingresaba a la bomba 2. De esta práctica cabe destacar que el arreglo de bombas en paralelo es ideal en casos que se requieran caudales mayores y de igual forma mejores eficiencias en el proceso. Por su parte, el arreglo en serie es ideal cuando se requieran presiones mucho más altas, como el caso particular en el que se necesite que el fluido trabajado alcance una altura mucho mayor, pero a su vez generando pérdidas en la eficiencia del sistema. Por lo cual, para determinar el arreglo de bombas ideal para un sistema específico, se debe delimitar primeramente qué condiciones representan una mayor importancia para el proceso. Basándonos en los datos obtenidos y los cálculos realizados con ello, se puede concluir que la configuración con la cual se desea trabajar, sea en serie o en paralelo, afecta directamente variables como la carga total, la eficiencia e incluso el caudal, pues encontramos que con una configuración en paralelo se necesitaron mayores caudales. Y que además, para la selección de un arreglo de bomba, sea en serie o en paralelo, se depende de los requerimientos que tenga el proceso donde éste se vaya a aplicar, ya que si un proceso aplica condiciones distintas o funciona a condiciones distintas para las cuales se ha diseñado la bomba aplicada, podría generarse la cavitación de esta.